Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 21. Vamos a avanzar partiendo del verso 17, por favor. ¿Ya está conmigo? Y vamos a ir hasta el verso 36. Perdón, verso 27. ¿Sí? Nadie me dijo nada. Me dejan en el error. Hechos 21, verso 27. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó en el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Versículo 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Vamos a orar. Le pido que me acompañe ahí en su lugar. Amado Dios y Padre eterno, Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, para darte muchas gracias por el privilegio de poder estar reunidos. Señor, se trata de ti, hoy es tu día y venimos a la mesa del Rey, del Señor. Es un honor, Señor, poder estar delante de ti. Se trata de tu presencia, de tu palabra. Tú eres Dios, tú eres digno y queremos escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, líbranos de las distracciones. Por esta hora te pedimos ayuda para hacer a un lado todo y poder prestar atención. Y tú eres bueno, Señor, eres fiel, seguro tienes algo para nosotros. Que podamos salir con esa porción por esa puerta, una porción especial para cada uno de nosotros, porque tú lo has hecho y lo puedes hacer hoy también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza es El arresto de Pablo y venimos acompañando a Pablo desde hace ya algunas semanas con este equipo de misioneros que vienen desde muy lejos. Vienen desde muy lejos y tienen una única meta, tienen un único fin de haber ido a Jerusalén, y es unificar a la iglesia, unificar a la iglesia. Ellos traen una ofrenda de cada una de las iglesias que ellos representaban, por un sentir, por un mover de Pablo, pero están unificados en este sentir de Pablo. Y traen esta ofrenda que pretende o que tiene el fin de conciliar, de ya no estar fraccionados entre judíos y gentiles, sino que ya se puedan limar diferencias. Y pues qué mejor que con esta muestra de amor, ¿no?
que el dinero que de pronto tantos problemas puede generar y sea como, miren, pues traemos esto. Sabemos que la están pasando mal y traemos esto de parte de esta iglesia, de esta otra iglesia, todas iglesias gentiles y una ofrenda de amor. Finalmente llegan después de ese barco y esos viajes que venimos, esas escalas que venimos acompañándolos, llegan a su destino y fueron bien recibidos. Estudiamos la semana pasada que fueron bien recibidos en Jerusalén. Tienen una conversación larga con Jacobo, medio hermano de Jesús, se ponen a platicarle todas las maravillas. Y en un punto Jacobo corta la conversación para decirle pues, que tenían ellos un problema allá en Jerusalén, que era muy serio y que además se había agudizado con su llegada. Un problema, pero además ya tú al estar aquí se pone esto muy, muy grave. Y es que los judíos no lo querían, no querían a Pablo, a causa de un falso testimonio que se andaba corriendo ahí, un rumor que andaba ahí corriendo por toda la ciudad. Y es que decían que Pablo decía cosas que no decía. ¿Me entendió? ¿O fue un trabalenguas? Dice literal la escritura, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Lo vimos la semana pasada, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y a ver, de alguna manera sí, claro que Pablo llegó a tener contacto con cristianos judíos que le decían, oye Pablo, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿sigo celebrando la Pascua? ¿Seguimos celebrando y la fiesta del Pentecostés o ya no? El Yom Kippur, todas estas fiestas de los judíos, desde luego que debió de haber habido alguna cuestión, le preguntaban, Pablo, ¿qué onda con la comida? Dice acá que no puerco, que no camarones, que no animales con pezuñas. Te veo a Pedro, ¿qué hay con esto? Y entonces desde luego que debió de haber abordado este tema, pero se le malinterpretó. Una cosa es que tú preguntes una cuestión particular y se aclare, y otra que sea como una generalidad para todo el pueblo, y esto fue lo que hicieron, malversar y malinterpretar lo que él estaba compartiendo. Pero la verdad en el fondo, detrás de todo esto, es más bien un rechazo al Evangelio. Esa es la realidad. Es ese apego a tradiciones, a un legalismo que de alguna manera me brinda confianza de que mis obras me hacen más puro. Va por ahí. Es que yo hago esto, pero es que yo soy más limpio que tú. Soy más puro, soy más consagrado. Y esta es la verdad detrás de esta situación. Pero la iglesia cristiana en Jerusalén, en este caso Jacobo y los ancianos, ya tenían un plan. Y es que Pablo acompañara a 4 hombres que habían hecho un voto. Este era el plan de la iglesia. Dice, mira, tú acompaña a estos hombres, estos 4 hombres que hicieron un voto, y purifícate con ellos. Purifícate con ellos, y entonces lo que vamos a hacer con esto es que tú les estás mandando un mensaje a los judíos. Sigue siendo un judío activo, que estás activo, y que no tienes nada en contra de aquellas prácticas. Y entonces Pablo acepta esta propuesta que le hace Jacobo y los ancianos de Jerusalén. Pero antes de iniciar debo comentarles algo. Y es que este proceso de purificación exigía que se hiciera una visita al templo en 2 ocasiones, al tercer día y al 7º día. ¿Me siguen hasta aquí? Los que aún están despiertos. Había que ir al templo el tercer día y el 7º día. Y entonces asumimos que ya había hecho Pablo esta primer visita. Ya había acudido la primera vez al templo y ahora va a ir por segunda vez, que es el 7º día, pero sucede algo. Y ahí vamos a comenzar. Ponga sus ojos en Hechos 21-27.
Pero, cuando estaban por cumplirse los 7 días, y ya lo entendemos un poco mejor, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ya entendimos la primera parte. Pero aquí unos judíos de Asia, recordemos que Asia no se refiere al oriente, no se refiere a ese tipo de Asia, sino se refiere a la capital del Imperio Romano. Y podemos asegurar que este grupo de judíos venían de Éfeso. ¿Por qué? Porque reconocen a Trófimo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, este grupo de judíos, y es importante aclarar que ahora hablamos de judíos, porque hasta la semana pasada estábamos hablando de judíos cristianos. Sí hay una diferencia, ¿no? Entonces aquí vale la pena aclararlo. Son judíos, y han venido, ¿a qué vinieron a Jerusalén? A celebrar el Pentecostés. ¿Se acuerdan que Pablo tenía prisa por eso? Dice, no, ya no me puedo quedar. Le piden que se quede. Dice, no, porque quiero llegar a Jerusalén al Pentecostés. Entonces están llegando judíos de todos lados para celebrar esa fiesta. Y entonces ellos lo ven y no tienen problema en identificarlo. Dicen, ¿ya viste quién es? ¿Por qué? Porque vivió con ellos 3 años y pasaron un montón de cosas en Éfeso. Entonces ellos sin ningún problema lo ven y lo identifican rápidamente. ¿Y qué dice la escritura que hicieron? Le echaron mano. Eso quiere decir que lo agarraron. Lo agarraron. Y como había tanta gente, se prende la mecha. Se prende la mecha y se inicia un problemón. Versículo 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. ¿Y qué decían? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Y gritaron a gritos, israelitas, ayúdenos. O sea, noten cómo empiezan los alborotos, con gritos, como si estuviera ocurriendo un incendio, algo así grave, ellos a los gritos, justificando este ardid, ¿con qué? Con falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Yo quiero que ustedes pongan atención en algo, lo voy a volver a leer y que me digan cuántas acusaciones detectan en el verso. Dando voces, varones israelitas, este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y profanando este santo lugar. ¿Cuántas acusaciones encontró? 4. 2. 5. ¿Quién da más? ¿Cuántas? Aquí ya me contestaron. 4, 5. 5 y como que quiso meterle una más por 5. Vamos a ver. Primero, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Primera acusación. ¿Y qué están diciendo? Lo están acusando de ser antisemita. ¿Y qué es eso, Sergio? Es una persona que tiene hostilidad o prejuicios hacia los judíos. Y de eso lo están acusando a Pablo. ¿Era verdad? ¿Tenía él algo en su corazón así contra los judíos? Los amaba entrañable y profundamente. Falso, primera acusación. Una segunda acusación es que Pablo dice se oponía a la ley. Se oponía a la ley. A ver, vamos a notar algo. Estaba ahí en plena celebración de una fiesta judía. ¿Se oponía a la ley? 1. 2. Estaba procurando ir a purificarse. ¿Se oponía a la ley? De ninguna manera.
lo cual me parece un poco irónico. Pero bueno, la segunda acusación también falsa, ahí está. Siguiente acusación, que se oponía a la ley y a este lugar. Yo creo que esta multitud de judíos entendieron mal a Pablo. Le entendieron mal a Pablo como entendieron mal a Esteban. Y como entendieron mal a Jesús. No entendieron, no quisieron entender. Porque el Señor Jesús les dijo: yo soy el cumplimiento, decía Jesús, del templo, del pueblo y de la ley. Creo que está claro, está completo. Todos lo podemos ver. Solo ellos en su corazón se determinaron a no creer. Ese es en realidad el punto. Y aquí hay una aplicación para nosotros porque muchos de nosotros fuimos así. Y algunos otros todavía están en ese punto. Tienes delante de ti la verdad, así te la presentan clarita, completa, contundente, dolorosa, porque sí, ciertamente cuando somos expuestos ante la palabra de Dios deja expuesta nuestra maldad y llega a ser incómoda y llega a ser dolorosa. Pero sale a la luz nuestra verdadera condición. Pero dices no a la solución. Se te está ofreciendo el antídoto y tú dices no lo quiero. Dwight Moody da una ilustración muy interesante en un libro que estoy leyendo que se llama El Camino hacia Dios. Se los voy a leer, me parece una ilustración magnífica. Dice él: supongamos que me estoy muriendo de un cáncer que heredé de mi padre o de mi madre. Yo no tengo cáncer por culpa mía, ni por haber descuidado mi salud, dice Moody. Un amigo pasa por mi casa y me mira y me dice: Moody, tienes cáncer. Sí, lo sé muy bien, replico. No necesito que nadie venga y me lo diga. Pero hay un remedio, me dice. Amigo, no lo creo, le respondo. Yo he recurrido a los principales médicos de este país y de Europa y me han asegurado que no hay esperanza para mí. Tú me conoces, Moody. Nos conocemos desde hace muchos años. Sí, es cierto, le dice. ¿Crees que te engañaría? No, bueno. Hace 10 años yo estaba mal como tú estás ahora, pero tomé esta medicina y me curé. Estoy perfectamente bien, le dice, mírame. Este caso es muy extraño. Sí, puede ser extraño, pero es real. La medicina me curó, tómala y te curará. Y aunque a mí me costó mucho, a ti no te costará nada, te suplico que no la desprecies. Bueno, le digo, me gustaría creerte, pero es contrario a lo que me dice mi razón. Al oír esto, mi amigo se va, pero vuelve con otro amigo, el cual testifica lo mismo. Todavía me resisto a creer, así que se va y trae a otro amigo, y a otro más, y todos testifican lo mismo. Dicen que habían estado tan enfermos como yo y fueron curados con el mismo remedio que se me ofrecía. Mi amigo entonces me pone en la mano la medicina y yo la arrojo al suelo. Pues no creo que esto tenga poder para sanar. Ahora bien, si muero, y hace una pregunta, ¿no muero por mi propia culpa? ¿Porque desprecié el remedio?
Así, si pereces, no será por la caída y la culpa de Adán, sino porque desprecias el remedio que se te ofrece para salvarte. Prefieres la oscuridad que la luz. Fin de la cita. Acompáñeme a Hechos 6:13, por favor. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos. Quiero que notemos la similitud. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Y contra qué? Contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Exactamente las mismas acusaciones que estaban lanzando contra Esteban y que le costaron la vida, pero ojo, ahí estaba Saulo. Y él estuvo de acuerdo en aquel asesinato de Esteban. Y hoy es él la víctima. Y tenemos una gran lección delante de nosotros, y es esta. Debemos ser prudentes, hermanos, y mesurados en la forma en que juzgamos a los demás. Precisamente por eso, porque Saulo estuvo cuando juzgaron y señalaron a Esteban, y ahora es víctima, y nosotros muchas veces olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Lo olvidamos y nos volvemos sumamente duros y rígidos y constantemente señalamos con dureza. ¿Y saben algo? Si debe existir alguien empático con un pecador, somos nosotros. O sea, solo tú y yo podemos entender la condición, el sentimiento de alguien que está muriendo, que está cautivo en el pecado, que no puede salir. Y lo intenta y lo intenta y lo intenta y está en una condición pecaminosa. Está ahí la envidia. Constantemente quiere dejar de sentir ese sentimiento feo cuando ve que los demás tienen algo, que a alguien le va mejor, y ahí está la envidia y no lo puede dejar. Homicidios, los vicios. Si alguien debe comprender esas cosas, somos nosotros. Adulterio, lujurias, lascivias. Somos usted y yo, quienes en otro tiempo vivimos de esa manera. Estuvimos de ese lado, conocimos la cautividad. ¿Correcto? ¿Y sabe algo? Dentro de la congregación, con los hermanos, con el mismo cuerpo de Cristo, llegamos a ser esos fariseos modernos. Por la dureza con la que señalamos, con la que apuntamos, cuando está escrito en la Biblia. Así que el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Seguimos siendo vulnerables. Y ojo, con esto no quiero decir que no señalemos el pecado, sí se tiene que señalar, pero lo tenemos que hacer desde una posición más empática, formar ese puente con la persona que está sufriendo, porque estuvimos ahí y de eso vamos a hablar un poco más la siguiente semana. Se trata del cuerpo de Cristo. Recuerde hacerlo con amor. Amén. Y tenemos una cuarta acusación. Dice el versículo, y además de esto, ha metido a griegos en el templo
y ha profanado este santo lugar, lo cual también era falso. Es mentira. Esta más bien fue una conclusión a la que ellos llegaron. Pero mire qué especial, porque ahorita Lucas, en el versículo que sigue, nos lo va a explicar. Ponga sus ojos en el verso 29, por favor. Hechos 21, 29, porque antes habían visto con él, o sea, con Pablo, en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lucas nos lo aclara muy claro, dice, a ver, espérenme, o sea, solo los vieron juntos en la ciudad y ellos concluyeron que Pablo había introducido al templo a este gentil. Pero ¿sabe algo? Esto era una falta muy grave. El introducirse como gentil o meter a un gentil al templo era una falta gravísima. No se les permitía a los gentiles llegar sino hasta afuera. De hecho, ese patio llevaba el nombre de corte de los gentiles y hasta ahí podían llegar, no podían pasar hacia allá. Y de hecho, para delimitar esas dos áreas había una barda como de 1,5 metros de altura de piedra, y en los 3 accesos, me parece que habían para esa zona, había un letrero en griego y en latín, para que no hubiera como, no, pues es que yo no le entendí, ¿no? Yo soy griego o solo hablo latín. La inscripción estaba en griego y en latín y decía esto: ningún extranjero puede pasar esta barrera que rodea el templo y lo que encierra. Cualquiera que sea sorprendido haciendo esto, solo a sí mismo podrá culparse de su muerte consecuente. Así de clarito estaba. Imagínense que esta regla Roma la había autorizado para los judíos. Por lo tanto, hasta un ciudadano romano que se atreviera a pasar, Roma apoyaba que lo mataran. Así de delicado era. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo por qué Pablo metería a Trófimo? ¿Pablo? ¿Siendo judío? Creo que no lo haría. Era falso. Simplemente los vieron juntos en la ciudad y ellos concluyeron que Pablo lo introdujo al templo. Conclusiones. Hacemos conclusiones por alguna cosa que vimos, como la semana pasada. ¿Se acuerdan que les platiqué lo que me pasó en el súper? ¿Sí se acuerdan? Pero no les platiqué el final. Como estábamos en el supermercado, ya les había platicado. Y entonces ella, delante de mi esposa, estaba acusándome de que me había visto con otra mujer ahí mismo. Y entonces yo hasta me quité el cubrebocas y le dije, no, pues a ver cómo. Sí, no, o sea, a ver, veme bien. Y dice, no, sí, dice, si era usted, o sea, de eso estoy seguro, ¿no? Y yo, ok, ¿y luego? Y entonces ya mi esposa se quitó el cubrebocas y dice, bueno, es que sí era usted, pero antes de que se cortara el cabello. O sea, sí aclaró, pero no les había contado el final. Conclusiones. Y la gente llega a conclusiones y te puede meter en problemas bien serios, bien graves. Yo les decía eso, ¿no? La semana pasada. Imaginen que en mi familia hubiera un antecedente de adulterio. ¿Otra vez? Entras ahí, ¿no? En vivo. Y no, espérame. O sea, si eras tú, pero con otro corte. Conclusiones. Y es lo que hacen estos hombres. No, pues lo vimos con él. Si era Trófimo y eran Pablo, lo metió al templo. Pues de aquí y paz. Acusaciones falsas. Versículo 30. Después de estas 4 acusaciones, para quienes dijeron 4 en la trivia, si eran 4. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. ¿Y qué pasó? Se agolpó el pueblo y, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Qué escándalo se armó, ¿eh?
Porque nos está diciendo Lucas, toda la ciudad, o sea, se armó un alboroto y ya en esa euforia colectiva, siempre pienso como en los estadios, cuando vas a ver un partido, que ya hay así como un furor en la gente, agarran a Pablo, lo sacan del templo y cierran las puertas. Qué paradójico, ¿no? O sea, sí te vamos a matar, pero no adentro del templo. ¿Sí puede ver lo paradójico? Quieren hacer justicia matando a alguien, pero afuera del templo. Así somos nosotros. Señalamos algunas cosas, acusamos, pero por otro lado estamos incurriendo en pecados también. ¿Alguien puede decir amén? Pecados que nosotros, en nuestra opinión, consideramos, bueno, es que esto no es tan grave como aquello. Y hacemos exactamente eso. Ni siquiera percibes que eso que tú estás haciendo verdaderamente ofende a Dios. Señalo a otros sin antes revisar primero mi propia vida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en esto que le voy a decir a mi hermano? Esto que veo que en efecto está haciendo mal, pero ¿quién soy yo? Si estoy fallando exactamente en lo mismo. De eso hablaba esa parábola de la viga en el ojo. No que no lo señales, sino antes haces un autoanálisis y te pones en orden tú para poder llegar con la persona y decirle, mira, yo sé lo que estás pasando, pero mira, esto me ha funcionado a mí. Vamos a confesarlo. Pide ayuda. Procuramos enseñar a otros sobre la familia cuando la mía es un caos. Y estas cosas son desagradables delante de Dios. Jesús habló de ello y se molestaba de eso y decía, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y después enseña qué era lo que verdaderamente pedía Jesús y era justicia, misericordia y fe. Eso es lo que le agrada al Señor Jesús. Esto es lo que le interesa de ti y de mí a Cristo. Amén. Verso 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Estamos viendo una escena como la que ocurrió precisamente en Éfeso, cuando los templecillos de Diana, ¿lo recuerdan? Algo así está sucediendo y quieren matar a Pablo. Pero en este caso, y para fortuna de Pablo, existían unas fortalezas en las afueras de la ciudad. Esta tal vez era la de Antonia, no lo sabemos exactamente, pero podría ser. Y entonces esas guardias estaban llenas de soldados romanos que estaban encargados de mantener el orden en Jerusalén. Y podemos pensar que eso estaban haciendo los cristianos. Porque uno dice, oye, ¿qué hacían los cristianos mientras esto pasaba? Corre y ve por una patrulla, ¿no? Y alguno de la iglesia fue a esa fortaleza y pide ayuda. Y llega el tribuno, o más bien sería como un comandante. Y es especial porque aunque aquí no sabemos su nombre, Lucas nos lo revela más adelante en Hechos 23-26. Y se llamaba Claudio Lisias. Y entonces mandan a avisar, verso 32, Lisias, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpearlo. Actuaba con mucha rapidez, Claudio. Rapidez y fuerza. Porque esa era su función, tenía que actuar con mucha rapidez para calmar cualquier desorden que se hiciera en aquella provincia tan importante de Roma, ¿no?
Y entonces, aunque la palabra tribuno se traduce de una palabra griega que es chiliarchos, se traduce como 1000, no necesariamente iban 1000 soldados, pero sí podemos asegurar que por lo menos iban 200 por la parte de los centuriones. Dice tomando soldados y centuriones, por lo menos eran 2, y cada centurión era encargado de 100 soldados. Y al decir centuriones, por lo menos iban 2 con sus 100. Entonces, tal vez eran más, pero por lo menos eran 200 hombres que llegaron ahí a caballo y a pie y rápidamente. ¿Qué pasó entonces? Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, Claudio Lisias, le prendió, agarra a Pablo y le mandó atar, no con una, con 2 cadenas, como si fuese el gadareno. Y preguntó, ¿quién era? Dice, ¿quién es él? ¿Y qué hizo, no? ¿Y qué había hecho? Verso 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Entonces, mire, ante aquel desorden, euforia, locura, Claudio Lisias presume que es culpable de algo. Este algo hizo y decide resguardarlo en la fortaleza, en lo que él investiga. ¿Quién es? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se armó aquello? Dice, mira, pues de momento, vámonos. Y de esta situación yo creo que también podemos aprender ante aquellas situaciones que se presentan de momento, que son inesperadas, requieren que nosotros actuemos con rapidez y con fuerza, pero con prudencia. Hasta de estas personas nos enseña la palabra de Dios, como este hombre. Y entonces a veces tú estás en casa o y te avisan que hubo un accidente. Y es una situación estresante o hay un diagnóstico de salud que es negativo. Te avisan que un familiar falleció. Y suceden situaciones. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos ante esas situaciones? Tenemos que actuar con rapidez, pero con prudencia. ¿Sí? No arrebatados, no, sino con mucha prudencia. Y entonces se lo lleva y verso 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso. ¿Alguien que me explique esto? Era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. En cuanto lo leí, la verdad que no entendía a qué se refería, pero me llamó la atención. Y cuando vas a la Biblia, traducción al lenguaje actual, dice así: cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo. ¿Se acuerda cuando era joven y que estaban los conciertos y usted salía corriendo y se lanzaba? Bueno, hay una vez que sí se quitaron y creo que se fracturó la columna al tipo. Pero así de que se lanzaba y la gente te cachaba. Bueno, así tuvieron que sacar a Pablo de aquella situación. Estaban tan enardecidos que los soldados tuvieron que cargarlo y empezar a pasar entre la gente. Supongo que otros con escudos iban ahí cubriendo y así lo tuvieron que sacar. Me parece muy descriptiva la Biblia cuando nos da estos datos. Y vamos a terminar, versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. ¿Qué gritaban? Todo el pueblo gritando a una voz: muera. ¿Les recuerda algo? Exacto. Las mismas palabras que gritaban para que le quitaran la vida al Señor Jesús. Y aunque Pablo ya había visitado algunas prisiones, de este momento en adelante, en todo el libro de los Hechos, Pablo será prisionero. No vuelve a ser libre a partir de este momento. Y con esto
vamos a concluir el día de hoy para la siguiente semana ya entrar de lleno a lo que es su defensa, que es muy, muy rica en contenido teológico, pero hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.